empieza la conversación y el propietario dice, nuestra perrita está con bebés. Y empiezan una cantidad de situaciones. Se cruzó, no sé cuándo se cruzó por accidente. ¿Cuántos van a ser doctoras? ¿Cuándo van a nacer? ¿Sí? Y viene la petición del propietario. Queremos lo mejor para ella y que esté bien. ¿Sí? Cuando tenemos un propietario con una paciente preñada, podemos imaginarnos cualquier tipo de situación. ¿Sí? De repente nos van a venir este tipo de propietarios al consultorio y cuando llegan así yo ya ahí digo ya, ay, me agarro la cabeza, Dios, me hiciste veterinaria por algo, ¿sí? Y empiezan, creo que está embarazada, no sé si está embarazada, se cruzó, no sé cuándo, no sé con quién, ¿sí? Pero lo único, doctora, que yo te digo, yo no quiero que mi perra sufra. Y si se va a hacer cesárea, quiero una herida chiquitita, por favor, chiquitita. Y eso sí, quiero que se salven todos los cachorros, ¿sí? Y para terminar, te dice, doctora, yo quiero saber cómo vamos a hacer, porque ahora con la crisis y la pandemia y demás cosas, estamos escasos de recursos. Y viene un propietario, como ven ahí en la imagen, y vos decís, es la propietaria, no es la propietaria, le quiere a su perro, no le quiere a su perro. Tenemos una cantidad de situaciones que se nos van a presentar en el consultorio. Me ha pasado, viene el propietario, le dice el bebé a mi perro, doctor, pero acá seguro que no está embarazada. ¿Sí? Doctora, ¿está embarazada o no está embarazada? Vos le mira al paciente, parece ser que no, tiene un abdomen aún finito, delgadito, y la propietaria te jura y te rejura que es imposible, imposible que la perra esté embarazada, porque ella no sale nunca de la casa. Hace el examen clínico, capaz en el examen clínico ya puedes corroborar que hay una preñez y le decís, señora, no es imposible. De alguna u otra manera, tu perra se preñó. No hay cigüeña, la cigüeña no existe, ¿sí? No existe ni en la vida real, solo en la caricatura tu perra se tuvo que haber cruzado de alguna manera y va a tener cachorros. Entonces nosotros tenemos que educarle, prepararle y concientizarle a ese propietario de que tiene una hembra preñada y que van a tener cachorros. Luego tenemos este tipo de propietarios, ¿sí? Vienen los propietarios que le tienen totalmente medido, cronometrado la fecha que se cruzó, el día que se cruzó. Ay, a veces luego se inseminó, yo lo le inseminé con tal perro porque quiero que sean, y quiero que sean muchos, y quiero que sea esto, que sea aquello. También te dicen, doctora, que se haga todo lo que se tenga que hacer. Si hace falta los estudios que se tengan que hacer, todo lo que sea necesario, pero yo quiero lo mejor para mi paciente, ¿sí? Entonces vos ahí no tenés ningún tipo de limitancia económica de parte del propietario. Sí, esos son los propietarios exigentes, meticulosos, que están encima de sus pacientes, que le antropoformizan demasiado. Hay veces, hoy en día está muy de moda esa conducta del humano con las mascotas, ¿sí? Y luego tenemos nuestros grandes amigos, yo digo que tienen que ser amigos nuestros, les guste o no les guste, los criadores, ¿sí? Los criadores que de por sí ellos cruzaron la perra, produjeron una preñez, ¿sí? Tratan de criar una raza específica, hay gente que hace aún sinofilia, que busca el perfeccionamiento de una raza en particular, ¿sí? Compran ejemplares caros, van perfeccionando la raza, van descartando los probables defectos, y los criadores también tienen su grado de exigencia, y así también tiene su costo criar animales, ¿sí? Entonces, ante todas las situaciones, sea cual fuera el propietario que cruza la puerta de nuestro consultorio, puede ser desde la perra mestiza que recogieron en la calle que está preñada, desde el
perro de pedigree de más alto valor genético, así como la perra de la reina Isabel o del famoso más influyente que tengamos en nuestro ambiente, somos nosotros los veterinarios, los profesionales encargados de orientar, educar, informar y por sobre todo ganarnos la confianza de estos distintos propietarios. En lo posible, yo siempre digo, hay que tratar de educar al propietario de una manera amistosa, que ellos no tomen nuestras recomendaciones como una orden o como un regaño. Si se puede tratar de instruir al propietario antes de la cruza o cuando van a cruzar el animal, ¿sí? Cuando van a cruzar el animal o cuando se van a dedicar a criar o cuando van a criar, yo siempre recomiendo que haya una comunicación entre el propietario del macho, de la hembra, que lleguen a un acuerdo, porque después el famoso cuando nace el bebé bien, todos son los padres, y cuando nace el bebé mal, no hay padre, todos se borraron. Lo ideal es que los pacientes previos al cruzamiento estén debidamente sanitados, que gocen de buena salud. Hoy en día hay muchas enfermedades que pueden alterar el correcto desarrollo de una gestación normal, cerciorarse en lo posible que los pacientes sean negativos a Leishmania, negativos a Ehrlichia, negativa a brucela, enfermedades transmitidas durante la cópula, ¿sí? Tratar de evitar la consanguinidad, ¿sí? Tratar de hacer el cruce entre hijos, madres y parientes, tratar de concientizar a una población canina consciente. En todos los casos, yo particularmente me siento y le escucho al propietario. Si el propietario acude para cruzarse, hacemos todas nuestras recomendaciones. Y si el propietario acude con la perra ya preñada, no nos toca más otra que oír atentamente. Primero, siempre tenemos que dejar que el propietario nos cuente todo lo que nos tiene que contar. Dejarle hablar, observar. Una vez que ella nos contó toda la historia, entonces nosotros empezamos la anamnesis, ¿sí? Tratar de indagar o de quitar toda la información posible. Hay veces que te dice, se cruzó, pero no, yo no le vi cruzarse, pero sé que entró en celo, más o menos cuándo. Agarramos un calendario, contamos, tratamos de ver la fecha, ¿sí? Una vez que realizamos toda una anamnesis adecuada, ¿sí? Y tratamos de quitar toda la información posible del propietario, vamos a dedicarnos a explorar delicadamente al paciente, ¿sí? Hacer un examen clínico, dejar que el paciente se tranquilice, tomar datos fisiológicos, explorar todos los aparatos, cerciorarnos de que la perra está preñada, si no hay otras patologías. No apresurarse con el diagnóstico, como van a ver a lo largo de su vida cotidiana, no todo abdomen distendido siempre es una preñez, ¿sí? Y en toda situación siempre vamos a tratar de buscar lo mejor para el paciente. Si nosotros vamos a tratar de convencerle al propietario que nosotros como médico veterinario, nuestra responsabilidad es el bienestar y la salud del paciente, tratar de darle calidad de vida, ¿sí? Vamos a hacer siempre o vamos a buscar siempre hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, pero así también muchas veces se presentan situaciones en las cuales los propietarios nos exigen o nos piden muchas cosas que escapan de nuestras posibilidades, ¿sí? Sucede que de repente podemos tener ya un estrés fetal y el propietario no puede creer o lo único que te exige es que vos salves los cachorros. Entonces hay muchas veces que nuestras limitancias como médicos van acorde a nuestros conocimientos y nuestras capacidades, no somos dioses, no podemos hacer milagros, ¿sí? Entonces, para eso vamos a recurrir a las herramientas que tenemos en nuestro medio, ¿sí? Para elegir esas herramientas, sí o sí vamos a hacer un examen clínico bien detallado y minucioso. Como les dije, no todo abdomen distendido es preñez. Hay veces que el propietario puede ver un abdomen distendido y hacemos exámenes complementarios y nos encontramos que tenemos patologías propias del útero, ¿sí?
como pueden ser colectas, piómetras, hemómetras, o pueden ser masas, un abanico de posibilidades. Lo principal para nosotros es llegar a un diagnóstico definitivo, ¿sí? Vamos a hacer el examen clínico. Con un examen clínico nosotros podemos llegar a un diagnóstico, ¿sí? Muchas veces no sí o sí vamos a necesitar un examen complementario. La palpación del abdomen es una maniobra semiológica que es útil y válida para un diagnóstico de preñez, ¿sí? Entrenando nuestras manos, explorando nuestros pacientes, una palpación de 30 a 35 días, o sea, una gestación, perdón, de 30 a 35 días ya puede ser palpable, ¿sí? Si es que de repente la gestación es muy pequeña, en una gestación muy temprana, donde solamente tenemos apenas la implantación, vamos a recurrir a exámenes complementarios. Por excelencia, en esa situación, nuestro examen complementario seleccionado va a ser la ecografía, como están viendo acá en la imagen. Ese es un saco gestacional de una gestación muy temprana, ¿sí? Donde apenas vamos a ver la implantación del embrión. Luego vamos a tener ya una gestación intermedia, donde aquí sí ya en una palpación vamos a poder diagnosticar que la perra está preñada, pero necesitamos un apoyo del examen complementario para saber si esos fetos son viables y si están con buena vitalidad, con buen latido cardíaco. En una gestación avanzada, ¿sí? nuestro examen clínico va a ser un poco más fácil, ¿sí? Ya vamos a ver un abdomen distendido, vamos a ver las mamas cargadas, y el examen complementario que vamos a utilizar en la gestación avanzada, aparte de la ecografía, va a ser una placa radiográfica, ¿sí? La placa radiográfica no está indicada en la gestación temprana, ¿sí? Está indicada recién a los 45 o 50 días de gestación. Ambos exámenes complementarios tienen sus limitancias, ¿sí? La ecografía no te va a decir cantidad de fetos, ¿sí? El examen complementario utilizado para determinar cantidad de feto es la placa radiográfica. A través de una placa radiográfica nosotros vamos a poder ver o contabilizar la cantidad de fetos, porque nosotros acá, vamos a ver si mi cursor aparece, acá vemos el diámetro de la calota de los pacientes, podemos medir en la placa radiográfica si el diámetro de la pelvis va a posibilitar la salida de esa cantidad de fetos y vamos a poder prever y programar una cirugía en el caso de que el feto sea muy grande o la cantidad de fetos sea demasiado, ¿sí? En una gestación avanzada también se puede hacer, es una práctica que realmente no se utiliza mucho, pero existe, en otros países lo hacen, ¿sí? El Doppler fetal, que con el Doppler fetal lo que nosotros hacemos es la ocultación de los latidos cardíacos de los bebés. Esto es muy común en la mujer, ¿sí? En la mujer sabemos que es unípara, algunas hay multíparas, y en la especie canina sí vamos a poder escuchar varios latidos cardíacos, pero como ustedes ven ahí en el video, hay veces que los bebés se mueven, ¿sí? Y ahí ya están indicándonos que están vivos y que están próximos al parto, ¿sí? La ecografía. Siempre tenemos que saber las limitancias, ¿sí? Yo siempre digo, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades económicas del propietario y tengamos accesibilidad a poder realizar una ecografía, es lo mejor para un diagnóstico de preñez, ¿sí? Y así también tiene sus limitancias, como dije, no es un método diagnóstico válido para saber cantidad de fetos, pero es indispensable para saber la vitalidad del feto, para saber las estructuras, podemos visualizar los órganos, ¿sí? El tamaño del feto, podemos ver el desarrollo fetal, podemos seguir la gestación a lo largo de su duración, la madurez. Se pueden ver anomalías fetales, ¿sí? Vamos a ver se van a medir la cantidad de
líquido amniótico que tenga los distintos fetos o bolsas fetales. Y también va a ser una herramienta, sí, para el momento de hacer una cesárea. Prácticamente para mí es una herramienta, sí, indispensable ya al momento de decidir o programar una cesárea, porque nos va a decir si hay o no estrés fetal, si hay cantidad de líquido, ¿sí? Si esos bebés ya están aptos para poder quitar del útero materno, ¿sí? Hay parámetros ecográficos, pero no me voy a centrar mucho en esto porque seguramente ya algún especialista va a hablar de eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver que el bebé tenga buen latido, ¿sí? Que tenga desarrollado todos los aparatos y sistemas. Generalmente uno de los parámetros se mide la motilidad gastrointestinal del feto, el desarrollo renal y la cantidad de líquido, ¿sí? Cuando vienen cesáreas, o sea, cuando vienen perras para cesárea, generalmente donde el propietario no tiene antecedente de la fecha de cruce o te dice se cruzó no sé cuánto, muchas veces ellos quieren que con la ecografía el ecografista le diga exactamente el día que van a hacer. Y eso en nuestra profesión y en nuestra vida cotidiana no es tan fácil, ¿sí? No es como en la mujer que el ginecólogo te programa y te dice tal día van a hacer, ¿sí? Se hace un aproximado, ¿sí? Porque también la ecografía tiene elementos como la medición de la calota o el diámetro del abdomen que te da los días de gestación, varía en razas grandes, en razas pequeñas, ¿sí? Pero también hay parámetros como ser, realmente cuando un bebé está próximo a tener que salir, el bebé deja de moverse, ¿sí? Ese bebé no está moviéndose, ya tiene poco líquido amniótico, y luego ya empieza a tener lo que nosotros conocemos como estrés fetal, empieza ya a haber una disminución del latido cardíaco, ¿sí? Porque el bebé ya está próximo o ya necesita salir y aún no se está desencadenando el trabajo del parto, ¿sí? Hay veces que tenemos poco líquido, el bebé hace una bradicardia, un estrés fetal, y en ciertos casos, en ciertos procesos patológicos también podrían hacer una taquicardia, generalmente una taquicardia acompañada de un escaso líquido amniótico y de un bebé que no se mueve, también es indicativo de que debe ser intervenido quirúrgicamente, ¿sí? También vamos a saber si tenemos óbito, muerte, maceración fetal, ¿sí? Esto es muy importante. Si la perra tiene fetos muertos de más de 48 horas, generalmente la ecografía nos va a informar como una colecta o como una patología uterina, ¿sí? Porque ya pasado cierto tiempo los mecanismos de descomposición degradan las estructuras fetales y licuan el feto y hacen que ecográficamente no sea tan evidente, ¿sí? También tenemos casos donde vamos a tener patologías uterinas, vamos a ver más adelante imágenes, puede haber preñez de un solo cuerno, puede haber síndrome de feto único, entre otros. Este, por ejemplo, fue un caso que sucedió hace poco, una perra tenía un aborto, ¿sí? Y acá se ve en la imagen, un bebé está con vida, ¿sí? Donde tenemos presencia de latido fetal y el otro no. En los casos de aborto, a veces vamos a ver la placenta o la inserción de la placenta ya sin el feto dentro, ¿sí? En el aborto temprano. Entonces, todos esos diagnósticos sí o sí van a necesitar de un especialista, ¿sí? Que pueda complementar nuestro examen clínico, ¿sí? Y ahí nosotros vamos a tomar las distintas decisiones y vamos a conversar con el propietario para que él, porque en realidad nosotros vamos a plantearle las distintas situaciones y en forma conjunta se van a tomar las decisiones, ¿sí? Nosotros vamos a recomendar siempre lo que desde nuestro punto de vista profesional es mejor para la hembra, ¿sí? Lo ideal es que salga viva la hembra y los fetos, ¿sí? Pero muchas veces ese no es el desenlace. Hay veces también
pasa el famoso paradigma entre parto normal versus cesárea. Hay propietarios que te piden y quieren programar una cesárea, ¿sí? Y hay propietarios que no, que al contrario quieren esperar hasta el último de lo último, que la perra ya no dé más. No quieren entrar a una cesárea, y eso se va a ir decidiendo en acorde a la distinta presentación clínica, al correcto examen del paciente y a la predisposición y colaboración del propietario. Si ustedes me preguntan en mi experiencia personal, parto cesárea versus normal, yo siempre voy a preferir que la perra pueda desencadenar un parto normal, ¿sí? Si está dentro de las posibilidades de la hembra hacer el trabajo del parto, ¿sí? Por fisiología en sí se va a desencadenar el trabajo del parto. Si la hembra está en buena condición, nosotros podemos asistir el parto, ¿sí? Podemos instruirle al propietario para asistir el parto. Para mí siempre es mejor que la perra tenga por parto normal, ¿sí? Los bebés salen más vivaces, la perra desarrolla más su instinto maternal. Son una cantidad de beneficios que yo le veo a que la perra desencadene y haga el trabajo de parto. Evidentemente, hay razas y perras que no hacen trabajo de parto, ¿sí? Pero generalmente si no hacen trabajo de parto, ellas nos van a avisar cuando están próximos a salir los bebés. La gestación en una hembra carina generalmente va de 60 a 65 días. Influye mucho la raza, la edad, la alimentación, la nutrición, el manejo, el ambiente donde está la hembra, ¿sí? Hay hembras primerizas, sí, que generalmente se adelantan, siempre la primeriza se adelanta. Hay perras que a los 58 días ya nos indican que los bebés tienen que salir. A veces no hacen trabajo de parto, a veces hacen trabajo de parto, ¿sí? Sin embargo, hay perras que pueden llegar hasta los 65 días y están sin ningún problema, y los bebés están sin ningún problema. ¿Cuáles son algunos de los parámetros que nosotros vamos a poder recabar información del propietario o instruir al propietario para saber si están próximas al parto? Generalmente 24 a 48 horas próximas al parto hay un descenso de la temperatura. Entonces yo lo que suelo hacer es le enseño al propietario a tomar la temperatura. Hay muchos que te dicen, no, yo no voy a hacer eso, doctora. Bueno, señora, trae a la clínica por lo menos. Lo ideal es tomar 2 veces al día, mañana y tarde, ¿verdad? Y si no, 1 vez al día. Generalmente cuando las perras están próximas a parir o están a término, yo no recomiendo que el propietario le movilice mucho a la hembra, ¿sí? Porque cualquier estrés puede causar un aborto inclusive. Entonces lo que hago es les enseño a tomar la temperatura de mañana y de tarde. Y generalmente cuando, estamos próximos al parto hay un descenso. La temperatura baja 37,5, 37, ¿sí? La perra deja de comer. Generalmente las perras que están próximas al parto dejan de comer, ¿sí? Unos días antes, esa perra sí o sí hace lo que se llama el anidamiento. Busca, dependiendo de la raza, en las razas grandes generalmente empiezan a cavar en los jardines, empiezan a hacer lo que vendría a ser su nido, ¿verdad? En los perros que viven dentro de la casa, buscan lugares ocultos, dentro del ropero, o generalmente buscan lugares ocultos y cálidos, ¿sí? Hay propietarios que preparan, esto que se ve acá es una paridera, ¿sí? Donde le ejercitan y le hacen entrar a la perra a la paridera constantemente, ¿sí? Y a mí como clínico, también que me va a indicar, este es un parámetro que yo utilizo mucho, es la caída del vientre, ¿sí? Cuando el vientre está alto, generalmente todavía no están próximos al parto porque los bebés todavía no se van acomodando. Y la presencia del tapón mucoso, eso sí es algo que hay que tratar de que el propietario se familiarice, ¿sí? No es que rompe bolsa como la mujer, pero sí empieza a desprender el tapón mucoso
y echa como un flujo, ahí está, de color. Cuando es un parto normal, viable, generalmente de un lugar, de una coloración cerosa o mucosa, ¿sí? La hembra puede echar el tapón mucoso 2, 3 días inclusive. Y hay perras que simplemente no hacen nada, ¿sí? Que ellas ni se enteran que están preñadas, ¿sí? No hacen trabajo de parte, no hacen anidamiento, no hacen nada. El propietario simplemente, hay veces te vienen y te dicen, mi perra está gorda. Le decís, no señor, tu perra no está gorda. Vamos a hacerle los exámenes pertinentes, está preñada, ¿sí? El comportamiento de cada hembra, si bien por fisiología e instinto pueden seguir un patrón, pero varía muchísimo acorde a la raza y acorde al medio donde se desenvuelvan, acorde a los propietarios. Hay perras que no hacen ningún indicio que están próximas a parir. Por excelencias, las bulldog, muy pocas son las que hacen trabajo de parto. Y las razas braquicefálicas, generalmente, si empiezan un trabajo de parto, son razas difíciles que puedan tener un parto normal. No es imposible, el porcentaje es muy poco. Hay bulldog francés, bulldog inglés, pequinés, que tienen normal. Generalmente eso es genético y es heredable, pero en un gran porcentaje son pacientes que van a ir al cesárea, ¿sí? Así también como las razas toy, ¿sí? Esta es una predisposición en sí del canino. Eso no significa y no exime a que cualquier mestizo o cualquier raza grande tenga una dificultad, una distosia y no haga un trabajo de parto y tenga que ser sometida a una cesárea, ¿sí? Cuando la perra inicia el trabajo de parto, pueden haber varios escenarios, ¿sí? Como yo les dije, puede no hacer ningún indicio, no iniciar un trabajo de parto, o sí puede iniciar un trabajo de parto. Se puede instaurar lo que conocemos como una distosia, que es una dificultad para desencadenar el parto, ¿sí? Puede haber un agotamiento materno. Eso sucede generalmente en razas o en hembras mestizas o de raza o no, que tienen gran cantidad de fetos, ¿sí? Y empiezan a hacer el trabajo de parto, empiezan a parir y llega un momento donde hay un agotamiento materno, ¿sí? Es todo una controversia de cuánto esperar entre un feto y otro. Yo siempre digo, hay que observar la perra, hay que observar las condiciones de ella, el grado de cansancio, el grado de fatigamiento. Hay perras que inclusive hasta después de 6, 8 horas de descansar siguen haciendo un trabajo de parto, ¿sí? Si se inició un trabajo de parto, lo ideal es dejar que se culmine el parto y si hay sospecha o duda de que no se culminó el parto, sí entrenar al propietario para que acuda a consulta, hacer la exploración y los respectivos exámenes complementarios, ¿sí? Hay perras que tienen patologías preexistentes. Nosotros tenemos muchos casos de pacientes con Ehrlichia, Anaplasma, Platis, Leishmania, brucelosis, donde las perras no pueden desencadenar o llevar a cabo un parto normal y sí o sí hacen una distosia. Hay veces que el feto se queda trancado, llegan al consultorio con el feto trancado y lastimosamente ya sin signos de vida, ¿sí? Tenemos que cerciorarnos si hay más feto adentro y si tienen vitalidad y en qué condiciones están. Todos estos escenarios se tienen que advertir al propietario, entonces yo digo, acá hay algo que siempre tenemos que hacer, preparar al propietario para la cesárea, ¿sí? Si nosotros hicimos todo el examen clínico, el examen físico, toda la anamnesis, recabamos toda la información, tenemos ya toda la información, el informe que nos pasó el ecografista, la placa radiográfica, ya tenemos todo, las cartas puestas sobre la mesa, nosotros tenemos que advertir al propietario que nosotros no podemos predecir cómo se va a desencadenar la historia, ¿sí? Si bien vamos a tener todas las herramientas, cada escenario puede ser distinto.
Hay que dialogar, hay que ganarse la confianza del propietario, hay que ser paciente con el propietario y hay que advertir todo lo que puede suceder con el paciente, ¿sí? Hay que aclarar si el propietario quiere seguir criando, advertirle cuáles son las condiciones para seguir criando, ¿sí? Tratar de concientizar, de hacer una cría responsable, ¿sí? Si tenemos distocias o si tenemos patologías preexistentes que nosotros sabemos que pueden comprometer la vida de la perra como la vida de los cachorros, hay que avisarle. Si entramos con estrés fetal, el propietario tiene que saber que puede que los cachorros no salgan con vida, por más que tengamos el mejor equipo, la mejor infraestructura, los mejores anestesiólogos, los mejores cirujanos. Hay veces que ciertas situaciones escapan de nuestras posibilidades. Tienen que firmar los documentos. ¿Sí? Hoy en día, con todo lo que está sucediendo, sí o sí, el paciente que va a ser sometido a cualquier procedimiento anestésico quirúrgico tiene que ser advertido de todos los escenarios y tiene que firmar el documento, ¿sí? Si el propietario no quiere firmar, lastimosamente, desde mi punto de vista profesional, le digo, señora, lo lamento, pero estas son las reglas del juego. Antes de empezar el procedimiento, se deben estipular los honorarios, ¿sí? El propietario tiene que estar consciente que sea cual fuera el desenlace, nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos trabajando, vamos a hacer las cosas de la mejor manera posible y los honorarios deben ser abonados. Se deben estipular si es que va a necesitarse servicios adicionales. A mí me ha pasado que muy simpático viene alguien para una cesárea, te mandan luego la perra con otra persona que no es el dueño. Te dice, sí, operarle, hacerle todo lo que hay que hacer, yo le busco mañana o pasado mañana. Y realmente en una cesárea no es así. Terminado el procedimiento, tiene sus cuidados. El propietario, si pudiese estar esperando en sala de espera sería lo ideal, ¿verdad? Si no, por lo menos debe estar atento al teléfono, te tiene que atender el teléfono, sea a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Tiene que saber que los cachorros pueden salir con complicaciones, pueden necesitar servicios adicionales como incubadora o pueden ser derivados. Tienen que aclararse todo eso antes de decidir hacer una cesárea, ¿sí? Entonces se tiene que advertir todo eso y el propietario tiene que estar consciente de todo eso y tiene que estar escrito, porque después suceden las cosas y el propietario te dice, pero vos no me dijiste esto, pero vos no me dijiste aquello. Pero ¿por qué si es que vos me dijiste esto? Nunca nosotros podemos asegurarle nada 100% cuando el paciente va a entrar al quirófano. Lo ideal es que sí. Entonces, si tenemos una cesárea programada, sí, lo ideal es programar una cesárea y entrar sin ningún tipo de complicación. Y ahí el final feliz es para todos, ¿sí? Si tenemos una distocia, tenemos que advertirle, educarle, si tenemos el estrés fetal. El síndrome del feto único. El síndrome del feto único generalmente siempre va a cesárea y generalmente el cachorro no siempre sale tan vital, a veces sale un poco deprimido, estresado, ¿sí? Si el paciente tiene enfermedades preexistentes, deben ser diagnosticadas. Si no son diagnosticadas durante la cesárea, se tienen que hacer la toma de muestras correspondientes durante el examen clínico, durante el acto quirúrgico o inclusive posterior. El propietario tiene que autorizar realizar los exámenes que nosotros recomendemos si es que tenemos sospechas de patología preexistente, sea hemograma, perfil, ecografía, frotis, médula, sea cual fuere, cultivo de fetos, cultivo de restos placentarios, hay que advertirle de eso. Podemos entrar, en caso cuando entramos con distosia generalmente podemos entrar con torsión uterina, con rotura uterina, con fetos muertos, con maceración fetal. También hubieron casos donde tenemos piómetra de un cuerno uterino y la preñez desarrollada del otro cuerno uterino, ¿sí? Podemos tener peritonitis. También hubieron casos donde tenemos gestación ectópica, ¿sí?
Hay perras que son atropelladas o que salieron a la calle, tenemos traumatismos, hay casos donde hay hernias inguinales y ventrales, donde a veces la gestación se termina, o sea, se busca que llegue al término con la hernia y hecho la cesárea, posterior se hace otro procedimiento quirúrgico y todo eso debe estar bien aclarado antes de entrar al quirófano, ¿sí? Y hay cosas que van a escapar de nosotros, o sea, de nuestro conocimiento. Hay veces que nosotros vamos a darnos recién cuenta al manipular al paciente o cuando nos llega. Tenemos el caso de la agresividad de la madre, cuando las perras son malas, cuando la perra es mala madre, no le hace caso a los fetos, aplasta a los fetos, muerde, come los fetos. En ese caso, generalmente lo que se hace, se retira y se hace la crianza artificial de los fetos, ¿sí? También podemos tener partología, que vamos a ver un poco más adelante, cuando hay consanguineidad, cuando hay enfermedades que causan aborto, liquias, toxoplasma, leishmania, brucela, ¿entendés? Puede haber también desenlaces de gestación y expulsión de fetos prematuros. Y también pueden existir casos donde se haya desencadenado un trabajo de parto, una distosia, y los fetos salgan prematuros. Entonces, una vez que el propietario está preparado, que aceptó todas las condiciones, nosotros vamos a preparar el paciente para la cesárea, ¿sí? Entre que nosotros preparamos el paciente para la cesárea, nosotros tenemos que cerciorarnos si vamos a hacer una cesárea, una esterotomía, y vamos a dejar el útero adentro, tenemos que cerciorarnos que los fetos estén vivos, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo ahí esos Doppler fetal, se escuchan los latidos del bebé. Nosotros podemos cerciorarnos que los fetos de esta perra están con vida. Tenemos que saber si entran en buenas condiciones o con estrés fetal y ahí abrir los distintos panoramas. Mientras tanto, nosotros tenemos que preparar a ese paciente. Vamos a preoxigenar el paciente, vamos a hacerle una vía. De acuerdo a la anamnesis que hicimos, vamos a hacer una fluidoterapia al paciente. La mayoría de las perras, como yo les dije al principio, dejan de comer cuando están próximas al parto, ¿sí? Entonces, yo recomiendo y hago la administración de un suero glucosado por vía intravenosa. Estoy hidratando, estoy reponiendo glucosa, ¿sí? La hipoglicemia también hace que los fetos estén más débiles. Y todo eso va a influir en el éxito de la cesárea y la vitalidad de los fetos, ¿sí? Un paciente previamente estabilizado antes de entrar al quirófano tiene mucha más probabilidad que un paciente que entra sin ninguna estabilización. ¿Es una urgencia? ¿Una distosia? Sí es una urgencia. Una cesárea programada no es una urgencia. Pero no es una emergencia, no es algo que sí o sí llega la perra al consultorio y a los 20 minutos nosotros tenemos que entrar al quirófano, ¿sí? Porque nosotros tenemos que reunir al equipo médico quirúrgico y mientras que nosotros reunimos al equipo médico quirúrgico, vamos a estabilizar y vamos a preparar al paciente. Hay casos y hay clínicas que tienen su equipo médico en horario completo. Igual, lo ideal es por lo menos estabilizar lo más que se pueda a la paciente. Fluido, glucosa y preoxigenar al paciente. Todo lo que nosotros, todo el confort que nosotros aumentemos en la madre, de por sí vamos a aumentar en el feto, ¿sí? Entonces, esto también nos da tiempo a reunir el equipo médico quirúrgico, preparar el quirófano, ¿sí? Si el quirófano no está en condiciones, vamos a tener que preparar el quirófano, preparar los instrumentales, ¿sí? Llamar anestesista, llamar cirujano, advertir a los propietarios que esto conlleva una reunión de un equipo de médicos que pueden que no estén todos juntos, ¿sí? De cuanto más personales tengamos mejor, porque tiene que haber una parte del equipo que se va a encargar de los bebés. Un solo colega no
puede hacer una cesárea, ¿sí? Una sola persona es imposible que haga una cesárea, no puede hacer, no hay procedimiento quirúrgico que pueda hacerse llevado a cabo por un solo problema. Lo ideal es tener un equipo médico quirúrgico estructurado y conformado, ¿sí? Necesitamos anestesiólogos, necesitamos cirujanos, necesitamos ayudantes, ¿sí? Y bueno, conformado nuestro equipo, cada uno va a tener sus roles, ¿sí? Los anestesiólogos y sus equipos, ellos se van a encargar de elegir el protocolo adecuado para el paciente, ¿sí? No existe un protocolo único para cada paciente, ¿sí? No existe un protocolo único para cada patología, ¿sí? Los protocolos van acorde al ASA o a la categorización del paciente. No existe solamente una forma de hacer anestesia para cesárea. Existen ventajas y desventajas entre una y otra. Podemos hacer anestesia inhalatoria, podemos hacer anestesia epidural, podemos hacer anestesia total intravenosa, ¿sí? Podemos hacer anestesia como la anestesia total intravenosa activa, también le conocemos como anestesia fija, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de asegurar la viabilidad de la madre y de los fetos. Para eso, ¿qué es necesario? Lo ideal es un aporte de oxígeno, ¿sí? Como vimos antes de preoxigenar, cuanto más preoxigenada está la mamá, más oxigenados van a estar los fetos, ¿sí? Al preoxigenar, nosotros lo que hacemos es aumentamos la fracción inspirada de oxígeno en la hembra, ¿sí? Categorizar el paciente, ¿sí? Eso ya hablamos, vamos a categorizar, vamos a estipular qué ASA es el paciente. Si es tarde, si es de madrugada, hay veces que está dentro de las posibilidades, por lo menos mínimamente hacer un hemograma, ¿sí? O si no, un microhematocrito. Hay laboratorios de humanos que trabajan 24 horas, es lo ideal, ¿sí? No significa que si no tengamos eso no podemos hacer la cesárea, pero sí es lo ideal que hagamos. Los protocolos que el anestesiólogo y su equipo van a seleccionar van a ir acorde a la disponibilidad de drogas y de equipamientos en el lugar donde vayan a trabajar, ¿sí? El objetivo principal es quitar los cachorros con el mínimo grado de presión posible y tener a la hembra despierta lo más antes posible para poder hacer el amamantamiento, ¿sí? La ausencia de dolor en la hembra, y vamos a tener en cuenta para el equipo, o sea, el equipo de anestesiólogos que va a trabajar, ¿sí? Va a tener en cuenta que hay alteraciones en la fisiología materna y en la fisiología fetal, ¿sí? El objetivo principal va a ser preservar la entrega de oxígeno, tanto a la madre como a los fetos, y asegurarse el flujo uterino durante todo el acto quirúrgico. Aparte de eso, también tenemos que asegurarnos de tener todo el equipamiento y el entrenamiento para hacer el soporte neonatal. Nosotros tenemos que simular lo que haría una hembra canina en un parto normal, ¿sí? Una vez que salen los cachorros, tener los suficientes apósitos, compresas, toallas, ¿sí? Bolsas de agua caliente. En lo posible, si tenemos incubadora, si no tenemos incubadora, podemos armar una incubadora casera, un tupper, ¿sí? En el cual le hacemos dos agujeros, en uno entra el oxígeno y en otro va a salir el dióxido de carbono, ¿sí? Asegurarse que todo el equipo que se vaya a encargar de recibir del neonato tenga el entrenamiento adecuado y tenga la capacidad. Hay neonatos que van a necesitar la intubación, ¿sí? Por ejemplo, como se ve en esta imagen de acá, ¿sí? Todo cachorro que nace sí o sí necesita aporte de oxígeno, calor y alimentación, ¿sí? Lo ideal es que el cachorro, como dijimos, salga lo menor deprimido posible. Generalmente cuando nosotros somos cirujanos o anestesiólogos, yo siempre digo, este es el ruido más placentero que podemos tener, ¿sí? Nosotros muchas veces estamos todavía dentro del quirófano, pero ya estamos escuchando el llanto de los bebés y eso es muy satisfactorio. Realmente es bastante satisfactorio. Significa que el equipo concluyó un trabajo con éxito, ¿sí? Entonces, esto hace que el trabajo en equipo en sí sea bastante satisfactorio.
¿sí? Luego tenemos que encargar, el equipo de anestesiólogos, ¿verdad? Se encarga de la recuperación. Lo ideal es que la perra esté lo más despierta posible. No siempre es así. Hay veces que la hembra está todavía un poco embotada y los bebés ya están despiertos. En la recuperación tenemos que asegurarnos de dar a la perra calor, hidratación, aporte de oxígeno, ¿sí? Hay veces que, como se ve en este video, ella todavía está con su traqueotubo puesto porque eso va a facilitar, ¿sí?, la permeabilidad de la vía aérea. Ya no tiene el aporte de oxígeno, pero sí va hasta que ella pueda respirar bien. Está monitoreada la perra antes de poner con los cachorros, ¿sí? Tenemos que hacer un monitoreo fetal y un diagnóstico fetal, ¿sí? Vamos a categorizar el ADAR de los bebés, ¿sí? Si los bebés salen llorando, súper bien. Lo que generalmente hacemos es sexamos los bebés, vemos la cantidad, el sexo, y lo primero que hay que hacer, yo siempre digo, es revisar la orofaringe en la boca. Una de las patologías más comunes es el paladar hendido cuando hay consanguineidad. No hay en gran cantidad, pero estos cachorros generalmente no van a poder tener una vida normal, no van a poder hacer un amamantamiento normal, no van a poder succionar. Si succionan van a hacer una falsa vía, ¿sí? Van a morir por una broncoaspiración. Si el propietario decide, estos pacientes se eutanasian, ¿sí? O si no, se derivan a un cuidado neonatal específico. Estos son pacientes que son alimentados por sonda hasta llegar a la edad ideal o al peso ideal para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente, ¿sí? Hay patologías que de repente pudieran haber sido diagnosticadas previamente por ecografía, hay veces que no, ¿sí? Una patología bastante común es la anasarca. Los anasarcas generalmente pueden salir con vida, pero hay veces que no viven muchos días, mueren a los pocos días de nacido. Hubieron casos excepcionales que nosotros tuvimos donde tratando los bebés con anasarca, cuando no es muy elevado o muy avanzado el grado de anasarca, a veces sobreviven. Y esta imagen que ven acá, por ejemplo, era un caso de una perra que hizo trabajo de parto, ¿sí? Ya llevaba con más de 24 horas de trabajo de parto, con todos los signos que nos indicaron que teníamos que entrar a cesárea, pero los bebés salieron prematuros. Podemos estar horas y horas dándole oxígeno, calor y alimentación, que los bebés van a necesitar sí o sí ir a una incubadora, y el propietario tiene que ser consciente que eso es un honorario, un gasto aparte, ¿sí? Y luego tenemos la recuperación materna y fetal. Una vez que se recuperó la madre, que se recuperaron los fetos, lo que nosotros tratamos o vamos a hacer es que la madre reconozca a sus bebés, ¿sí? Y empiece a amamantar y a cuidar esos cachorros, ¿sí? Esto lo ideal es que se dé en la clínica, a entregarle a los propietarios ya los bebés así amamantando. Hay veces que se dan esas situaciones, ¿sí? Hay veces que tenemos que poner, como ven en la imagen de acá, tanto la madre como los fetos en la incubadora, ¿sí? Y recién cuando estén en condiciones, vamos a entregarle con las respectivas instrucciones a los propietarios. Y luego tenemos los cirujanos y el equipo quirúrgico. Yo siempre digo, todos tienen un rol indispensable, ¿sí? Y el cirujano tiene el arduo trabajo de quitar los bebés lo más rápido posible, ¿sí? En el caso que sea una cirugía programada, y en el caso de que haya complicaciones, tener la capacidad y el entrenamiento para tratar de solucionar de la mejor manera posible las distintas complicaciones que se presenten. ¿Sí? Como vemos acá en la imagen, esto sería el mejor de los panoramas, una preñez a término normal, ¿sí? Donde vamos a quitar fetos normales, ¿sí? Pero esto nunca vamos a saber hasta que hacemos la incisión y el inicio de la laparotomía, ¿sí? Al momento de iniciar una cesárea, yo siempre digo que es como una caja de Pandora, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la incisión con el bisturí en la línea blanca o en el flanco, el cirujano elige el método y la técnica que él
con el conjunto de profesionales, ¿sí? Clínicos, cirujanos, anestesiólogos, decidieron es lo mejor para el paciente, ¿sí? No existe tampoco, existe una técnica, y que todos vimos en técnica operatoria, o van a dar en técnica operatoria, ¿sí? Pero uno puede elegir si va a ser por la parotomía o va a ser por flanco. Hay cirujanos que hacen por flanco, por el tema de las glándulas mamarias. Particularmente, yo si no hay mayor complicación, hago en línea blanca. Eso queda a criterio y experiencia de cada cirujano. Lo que sí, cada vez que vamos a empezar una cesárea, es una caja de Pandora, ¿sí? El mejor de los escenarios es tener un útero sin ninguna patología, ¿sí? Los fetos a término, ¿sí? Sin una placenta vieja, adherida. Quitamos los fetos, prácticamente cuando quitamos y le pasamos los fetos ya empiezan a llorar o están llorando. El cirujano se encarga del acto quirúrgico, el anestesiólogo del paciente, y el equipo encargado para la neonatología se va a encargar de hacer la recuperación y la resucitación de los fetos. El cirujano es el que elige, ¿sí?, el tipo de sutura y el material de sutura que va a seleccionar. Eso están las técnicas y las variedades de técnicas, pero queda a criterio. Particularmente se puede usar, hay colegas que usan nylon, hay colegas que usan Vicry, hay colegas que usan polidioxanona, eso ya queda a criterio de cada profesional, y también hay profesionales que le dan la opción al propietario de elegir el costo, ¿sí? Si usamos tal sutura, tiene tal costo, si usamos tal sutura, tiene tal costo, ¿sí? Eso queda de común acuerdo con el equipo quirúrgico y el propietario. Generalmente yo hago una sutura continua y luego una invaginante y omentizamos el útero y no hay mayores complicaciones si tenemos un útero sano. Lo ideal es usar un material monofilamento absorbible. Si no hay monofilamento, es costoso el monofilamento absorbible, por lo menos usar el polifilamento, ¿sí? Si no tenemos accesibilidad a un absorbible, se pueden usar materiales no absorbibles, pero tenemos mayor predisposición a adherencias. Se cierra y se termina el acto quirúrgico, ¿sí? Pero no es tan sencillo. Esto es en el caso de que sea el mejor de los panoramas. Pero pueden haber distintos panoramas y distintos escenarios, ¿sí? Como les dije al principio, ¿sí? Podemos tener adherencias, ¿sí? Podemos tener úteros ya intervenidos quirúrgicamente, o sea, reintervención. Generalmente sucede con los criadores. ¿Qué pasa? Hay razas que están predispuestas o que van a estar predispuestas a tener cesárea. En la segunda cesárea vamos a abrir y ven en la imagen de acá, no hay alguna patología muy grave, pero sí hay una adherencia del aumento al útero a la sutura anterior, ¿sí? Acá también puede ser que se haya aumentizado como puede no, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos presencia de tejido de fibrosis o pueden haber anulaciones, ¿sí? Entonces, cuando hay reintervención, sí pueden existir complicaciones, ¿sí? En el caso de distocias o cuando la perra empezó un trabajo de parto, vamos a tener roturas y desgarros uterinos, ¿sí? Aquí en la imagen de acá se ve, ¿vieron? Esto es un útero que ya fue intervenido previamente, si hay una fibrosis acá, ¿sí? Y aquí ya hay un desgarro del útero. Este es un desgarro leve, pero un desgarro ya del útero, ¿sí? Y aquí también hay un desgarro. El cirujano tiene que tener la libertad, y esto lo vamos a conversar previamente con el propietario, de tomar la decisión en el momento de realizar la laparotomía, ¿sí? Cuando nosotros entramos con una distocia o con cualquier probable escenario, como yo les dije, al incidir no sabemos qué va a pasar adentro. Hay veces que por más que el propietario no quiera, vamos a tener que hacer la ovariohisterectomía. Hay veces el propietario a toda costa quiere que preservemos el útero. Hay veces que se pueden hacer reconstrucciones, hay veces que no. Pero sí el cirujano debe tener la libertad de poder tomar esa decisión.
¿sí? En este caso, por ejemplo, este es un útero, probablemente una perra que ya hizo un trabajo de parto, hay veces que pasa eso, que vienen ya con uno o dos fetos, ¿sí? Este es un cuerno, ya expulsó los fetos y en el otro está el feto, ¿sí? Si nosotros tenemos un útero viable, no hay hemorragia, no hay lesión, y el propietario quiere seguir criando, el útero se conserva, se hace simplemente la histerotomía, ¿sí? Acá tenemos perforación, ya hay congestión, ya hay hematomas a los alrededores, ¿sí? Cuando hay alteraciones uterinas, yo generalmente recomiendo la ovariohisterectomía. Si el propietario no quiere y se llegan a hacer reconstrucciones de útero, pueden existir muchas complicaciones y las complicaciones pueden llevar a tener más gastos para el propietario, inclusive a la muerte del animal, ¿sí? La imagen de acá se ve, esto sí es un útero que ya tuvo una torsión, una fatiga y hubo una distosia. Un útero en estas condiciones, dejar adentro es un caldo de cultivo, fuente de infecciones y de complicaciones uterinas. Generalmente yo no le doy la opción al propietario de que él decida qué va a hacer cuando entramos ya con una distosia. ¿Sí? ¿Ven? Este es el caso, por ejemplo, aquí no hay perforación, sí, pero hay más, hay hematoma, hubo un esfuerzo, este útero está dañado y no somos nosotros quienes vamos a decidir si se queda o no. Esta imagen de acá muestra una gestación ectópica que nos ha pasado creo que una o dos veces, ¿sí? Donde nosotros vamos a incidir, a veces quitamos, exteriorizamos el útero, no encontramos el bebé puede estar alojado en cavidad abdominal, y hay situaciones donde vamos a encontrar ya el peor de los panoramas, ¿sí? Acá podemos, o vemos, una rotura de útero ya con una peritonitis, sí, que generalmente estos pacientes ya entran con una complicación sistémica, que pueden entrar con un shock séptico, con un shock hipovolémico, ¿sí? Podemos tener lo más común, vamos a decir, o lo que más cotidianamente puede suceder es una hemorragia, ¿sí? Cuando hay una hemorragia muy profusa, muchas veces es mejor hacer la extirpación del órgano, si no el paciente podría llegar a morir desangrado. Lo ideal es, si tenemos sospecha, hacer una crisis sanguínea o un coagulograma previo a entrar a la cirugía. Hay casos donde tenemos que reintervenir a la hora o a las horas, ¿sí? Por hemorragias o por signos clínicos que nos muestran el paciente. Hay veces que hay dehiscencia de herida, tanto del útero como la de la pared, ¿sí? Todos estos casos son complicaciones que el cirujano tiene que estar entrenado, ¿sí? Y con la autoridad como para decidir qué va a hacer. Este sí ya es el peor de los panoramas, ¿sí? Cuando ya abrimos estos úteros con fetos muertos, con peritonitis, acá es indefectible, hay que hacer la ovariohisterectomía, tratar de salvar la hembra dentro de lo que se puede. Se hacen lavados abdominales, lavados continuos con soluciones atemperadas, ¿sí? Y una buena antibiótico-terapia y un buen seguimiento clínico. Estos pacientes generalmente requieren de internación y de cuidados especiales, ¿sí? La mayoría de los úteros que nosotros quitamos, yo particularmente para aprender y hay veces para demostrarle al propietario, hacemos la apertura del útero y nos encontramos distintos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos en un útero, ¿sí? Una maceración fetal y varios embriones de distintas edades gestacionales, ¿sí? Este es un feto prematuro, esta es una maceración fetal donde acá ya hay una muerte fetal posterior a esto y acá ya la descomposición hace la digestión de todos los huesecillos del feto. En las distosias nos ha tocado que el feto que está trancado en el canal tenemos que seccionar, ¿sí? Lastimosamente mutilamos ese fetito muerto, pero no hay otra opción para quitar el feto, ¿sí? Y hay veces que también se dan abortos, donde aquí se ve un aborto temprano. Generalmente cuando hay un aborto, si se puede, se deja que la hembra expulse todos los fetos y si no, se procede al degrado o al vaciado de la hembra. En todos los casos, el paciente tiene
un alto grado de gravedad, un pronóstico muy reservado, ¿sí? Pero hay veces que también se salvan, ¿sí? Este es el caso de una perra que tuvo una gestación de feto único, ¿sí? Y la señora a toda costa quería que se le haga la histerotomía, que se quite el feto muerto y que se quede el útero para posterior reproducción de la perra, ¿sí? El antecedente clínico fue que 48 horas anteriores se hizo una ecografía donde el feto todavía tenía vitalidad, ¿sí? Y por causas desconocidas, generalmente cuando se va a tratar de programar una cesárea, las ecografías las hacemos cada 24, máximo 48 horas. En 24 horas puede pasar cualquier cosa con el feto. Cuando se hizo a la madrugada, el feto ya estaba sin vida y la señora quería a toda costa que el útero se quede. Cuando hacemos el examen clínico, ya había una secreción putrefacta de la vulva y desde ese momento ya le dije a la propietaria que era casi imposible dejar el útero adentro. Hay muchísimas preguntas. Todo, espérenme un ratito, cuando termino voy a tratar de responder todo, ¿sí? Hay casos, hace poco tuve el caso de una amiga que abortó, ¿sí? Abortó 2, 3 fetos y hubo un feto que quedó adentro, que es la imagen que se ve hace rato, que pudo llegar a término, porque no hizo una sepsis muy importante que comprometió la vida de la perra, ¿sí? Todas esas decisiones vamos a tomar haciendo un monitoreo y un examen clínico continuo al paciente. Exámenes complementarios, ecografía, y siempre tiene que haber un equipo de confianza de trabajo y una comunicación muy estrecha con el propietario. Esta propietaria no quería por nada del mundo que se le castra a la perra, pero en el momento estaba en sala de espera, le dije, o es tu perra o es el útero. Yo en estas condiciones no me comprometo a dejar un útero porque es un foco de infección, ¿sí? Y a la larga uno de repente tiene que convencerle, a veces tiene que presionarle al propietario a tomar ciertas decisiones, porque si el propietario no te autoriza, muchas cosas no podemos hacer, ¿sí? Existen complicaciones, ¿sí? No siempre todo es color de rosa. Muchas veces sale todo muy lindo, la cesárea, se me fue la presentación, se despiertan, los bebés están llorando, la mamá se despierta, pero, por ejemplo, acá en la extubación, encontramos que el paciente tiene una hemorragia pulmonar, ¿sí? O tiene una afección pulmonar. Entonces, estos casos, estas complicaciones deben ser tratadas, ¿sí? Quitamos fotos, le mostramos al propietario, ¿sí? Si se tiene que hacer placa, ecografía, resonancia posterior, el propietario tiene que saber que pueden existir complicaciones. Nos pasó muchas veces, pareciera que está todo bien, le entregamos al propietario la hembra con todos los cachorros vivos y nos vienen después de 4 o 5 días con complicaciones. Una paciente que fue sometida a una cesárea tiene que ser controlada y tiene que ser monitoreada día a día, ¿sí? Hasta hacer llorarnos la recuperación al 100% del paciente, ¿sí? Muchas veces las complicaciones van a llevar más gastos al paciente, inclusive hasta pueden desencadenar la muerte. Nos pasó con una paciente que tuvo una muerte súbita de origen desconocido, no supimos el motivo, pero el propietario, realmente hay veces que el equipo médico se queda con la intriga de saber qué pasó. El propietario no quiso acceder a una necropsia. Lo ideal es siempre tratar de encontrar y de ver todas las aristas y todo lo que sucedió, lo que puede suceder, porque eso también nos va a servir para aprender para situaciones posteriores. Las complicaciones, si nosotros sabemos o podemos identificarlas, podemos tratar, pueden tener un final feliz, pero muchas veces no. Este también es el caso de una paciente, ¿sí? Que al terminar el procedimiento se le dio el alta, ¿sí? Ya estaba dando de mamar los bebés, sin ningún problema, se despertó de la anestesia, no hubo hemorragia, no hubo ninguna complicación. A las horas empezó con vómito, ¿sí? Empezó a tener vómito constante,
empezó a tener dificultad respiratoria, más o menos a las 4 o 6 horas el paciente falleció. En caso de que la hembra fallezca, lastimosamente no siempre es nuestra culpa, ¿sí? Eso hay que advertirle al propietario. De hecho, no es nuestra culpa, porque si el paciente tiene patologías previas que no fueron tratadas, si tenemos una cesárea, no nos da tiempo a tratar una patología, tenemos que hacer el procedimiento quirúrgico. En el caso de que la mamá muera, existen casos en que la mamá muere y quedan todos los bebés. Nos queda educarle y enseñarle al propietario para criar artificialmente esos bebés. Hay casos a la inversa, donde los bebés mueren o van muriendo al pasar de los días y la mamá queda viva. Entonces, son toda una cantidad de situaciones que muchas veces el propietario se puede molestar o enfadar, pero uno hace lo humanamente posible para tratar de entregarle la hembra sana, despierta, los bebés despiertos, mamando, ¿sí? Y que ellos puedan llevar una vida normal después del procedimiento quirúrgico. Y vamos terminando. Esta es una frase que me gusta mucho. No va solamente para el acto quirúrgico, sino que para la vida en sí. Hay veces dice, es preciso 3 meses para aprender a hacer una cirugía, ¿sí? De leer libros y de teoría y de memorizar. Capaz 3 años saber cuándo es preciso hacer la cirugía. Y capaz 30 años para saber cuándo no se debe hacer una operación. Bueno, creo que me recontrapasé en el tiempo. No sé si siguen ahí. Si siguen ahí, les agradezco por la paciencia. Voy a responder las preguntas, ¿sí? Ahí está mi mail para lo que quieran y necesiten saber. Esperen un ratito, voy a mirar dónde están todas las preguntas. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Te voy doctora? a, ¿Se te voy a ir, entendió todo? ¿Se escuchó todo? excelente, excelente. Te voy a ir leyendo las preguntas. Dice Diana, Sí. en caso de que de una camada de 9 cachorros nacidos muertos y algunos con malformación, ¿podrías repetir cuáles serían las posibles causas, por favor? Es una raza pastor alemán en parto normal. Bueno, diría no. Las causas de abortos, ¿sí? Porque si salieron los cachorros muertos y algunos con malformación, pueden ser varias, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, un lindo tema para otra charla, pero voy a decirte así rápidamente nuestra experiencia, ¿sí? La primera y la por excelencia que causa aborto y muerte fetal es la brucelosis, la toxoplasmosis, ¿sí? Pueden haber enfermedades como la ehrlichiosis, la leishmaniasis, que pueden causar alteraciones. De hecho, que también cuando hay consanguineidad, puede haber teratogenia, teratogenia, ¿sí? Puede haber también casos donde se administran drogas que son teratogénicos, y eso es bien toda la parte de reproducción, ¿sí? No hay una sola causa, ¿sí? Cuando hay aborto y fetos muertos, generalmente el propietario quiere saber, yo generalmente recomiendo los exámenes complementarios, cultivos de los fetos muertos, si podemos hacer una necropsia, una histopatología de los fetos, ¿sí? Pues si podemos, y está dentro de las posibilidades del propietario, hacer hemogramas, buscar enfermedades sistémicas, hacer un examen clínico exhaustivo de cuáles podrían ser las probables causas. ¿Qué pasa normalmente? Todo esto es costoso. Entonces el propietario no quiere gastar y piensa que nosotros tenemos la varita mágica y que tenemos que adivinar qué pasa con el paciente. Entonces, termínamelo para ahí, porque el propietario no quiere gastar para poder llegar a un diagnóstico. Lo ideal, y yo he aprendido muchas veces así, y hemos cortado orejas y con la experiencia hemos aprendido, es
lo ideal es cerrar los casos, ¿sí? Pero como les digo, no hay una causa específica. Lo ideal sería mandar a analizar los fetos y hacerle exámenes a la perra. Creo que respondí, ¿verdad, doctora? Yo creo que sí, doctora. Hay otra pregunta. Sí. Doctora, ¿hasta cuántas cesáreas se puede realizar una hembra? Dice Lizzy Magalí Martínez. Ese es el clásico de todos los criadores. ¿Hasta cuántas cesáreas? ¿Hasta cuántas cesáreas? En realidad, yo creo que nosotros como médicos profesionales, como veterinarios, tenemos que velar por la vida del animal, ¿sí? Darle calidad de vida y no hay un número. Yo no te puedo decir 2, 3, 4, 5, 10, ¿entendés? Hay gente que le puede hacer parir en cada celo, o le puede cruzar y hacer parir en cada celo a su perra, ¿sí? Pero a la larga, esa pobre hembra se va a ir desgastando, se va a ir consumiendo. Entonces, No. hola, ¿se escucha? Sí, doctora. Bueno. ¿Hasta cuánto? Todo va a depender de la condición del animal, de la condición con la que el cirujano encuentre el útero las veces que abra. Por eso yo le dije, el cirujano tiene que tener el libre albedrío de tomar la decisión de dejar o no el útero. Nosotros hemos abierto perras con 3, 4 cesáreas. Y a la quinta cesárea ya el útero no da más, ¿entendés? Y hay veces que el útero sí da más, pero hay que espaciar. ¿Cuánto vive una perra? 20 años. ¿Cada cuánto le vas a hacer tener cría? No hay un número exacto, ¿sí? Pero ¿quién va a determinar eso? El cirujano. Cuando ve la matriz y decide en qué condiciones está ese órgano. Y el clínico, cuando hace el examen del paciente y ve en qué condiciones está esa hembra. Dice otra pregunta. Doctora, ¿hasta cuántas veces es recomendable preñar una perra? Creo que esa pregunta es casi lo mismo, ¿sí? Eh, lo mismo. ¿Hasta cuándo de preñar? El criador le puede preñar a la perra inclusive en todos los celos, pero la calidad de vida del paciente o el estado nutricional del paciente es lo que nos va a decir hasta cuándo podemos, ¿entendés? Yo por lo menos, si es que la gente va a criar el perro, le trato de inducir o de educar a que haga lo que se llama una sinofilia, una cría responsable, que le dé un buen alimento balanceado, que el animal tenga calidad de vida, que tenga nutrición, que tenga espacio, que los cachorros tengan buena alimentación, que les saniten, que le vacunen. Si la perra vive 20 años, cada año puede tener cría, pero yo creo que no hay organismo vivo que cada año aguante una preñez, porque cada preñez desgasta y denutre mucho a la hembra. Yo por lo menos recomendaría que el espacien cada 1 o 2 años, si demasiado quieren criar. Creo que está Y respondido. dice, ¿cuáles son las razas predispuestas a entrar en cesárea? Dice Vale Ayala. Las razas predispuestas a entrar en cesárea. Por excelencia los braquicefálicos, ¿sí? Por excelencia los braquicefálicos, generalmente el diámetro de la cabeza no es más grande que el diámetro de la pelvis, de por sí no posibilitan un parto normal. Hay ciertos braquicefálicos que sí hacen parto normal, pero algunos no. Los que tienen el síndrome de feto único, razas grandes que tienen un solo cachorro. Por excelencia, bulldog francés, bulldog inglés, pack, pequinés, las razas toy, lo que eso puso en la presentación. Todos los toy generalmente, hay algunos que sí hacen trabajo de parto, pero mayormente las razas toy entran a cesárea.
Acá hay una pregunta ya muy interesante, por sobre todo la parte monetaria. Dice Nancy Drakeford, dice, una cesárea sin complicaciones, con todo el equipo necesario que usted mencionó, ¿cuánto se cobra como mínimo? Yo sabía que iban a preguntar eso. Decí la verdad, doctora, por eso sos millonaria. ¡Ay, Dios te oiga! Ahora la pobre doctora sola me tuvo que prestar su compu. Bueno, ¿cuánto? Esa es toda una pelea en varios países. Hablo en varios países porque también sé que en otros países, por ejemplo, en otros países, ¿qué hacen? Si es un criador, le cobran el importe del cachorro. Si fuera así, nosotros todos, ¿verdad? Doctora Juliana y equipo seríamos millonarios, ¿verdad? Si por cada bulldog inglés que hacemos cesárea le cobramos los $1,500 que venden el cachorro, sería lo ideal, ¿verdad? Pero no es lo ideal. De hecho que para mí el tema de costos, tenemos costos mínimos que cada profesional debe estipular, ¿sí? El honorario profesional del cirujano, el honorario del anestesiólogo, tener un quirófano o un lugar físico adecuado, derivar. En el hospital se cobra, ¿cuánto se cobra, Juliana? Servicio social. Servicio de asistencia social. Bueno, hablando de números, acá en nuestro país, una cesárea programada en horario normal generalmente está para el propietario entre los 2,5 millones. 2. Hay gente que hace 1,800, hay gente que hace 1,500. Es lo que yo escucho de los lugares donde sé que van a tener todo el equipamiento posible para hacerlo más adecuado para el paciente. Ahora, a la madrugada, esos montos se pueden ir al doble. ¿Sí? Una cesárea de madrugada puede salir inclusive hasta 3 millones de guaraníes para el propietario. Solamente el equipo quirúrgico y de anestesiólogos. Ya no estamos hablando de incubadora, de complicaciones, de oxigenoterapia. Yo les digo lo que cotidianamente veo en el día a día. Ese es el promedio del precio. Pero hay veces, por ejemplo, viene una perra a la calle de una persona que ya no tiene más ni para comer. Seguramente hay algunos colegas que hacen sus costos y por lo menos tratan de cubrir sus costos, ¿sí? Yo creo que un costo mínimo, no hay un costo mínimo estipulado porque tener un quirófano o un quirófano ambulante o un quirófano fijo llevó su inversión para tener eso. Dice, doctora, ¿cuál es el material de sutura recomendable para la sutura muscular en cesárea? Alcides, yo he hecho con Vicryl, no he tenido problemas. Hay colegas que dicen que hacen con Vicryl y se reabsorbe antes de tiempo. He hecho con nylon, no he tenido problemas. He hecho con polidioxanona, no he tenido problemas. Para seleccionar el material de sutura, tanto como para el útero y la pared muscular, hay que tener en cuenta lo que nosotros encontramos. Como dijimos, cuando nosotros abrimos una caja de Pandora, obviamente que si tenemos un cuadro séptico, ¿sí? Si tenemos una peritonitis o si tenemos algún proceso infeccioso, no vamos a usar un monofilamento, porque sabemos que el monofilamento atrapa las bacterias y va a hacer que el animal, o sea, que la patología en sí digiera el material de sutura antes de tiempo, ¿sí? Si está todo bien, se puede usar un absorbible monofilamento o polifilamento para la pared muscular. Y hay que advertirle al propietario también. Hay veces usas nylon y el nylon puede reaccionar. Entonces hay que hacer una reintervención y quitar. Nosotros tuvimos un caso simpático en el hospital que vino una señora y le tocaba su panza y sentía el nylon, ¿verdad? Pues el nylon no se absorbe.
Entonces ella vino al consultorio y me dijo, yo quiero que le quite el hilo. Yo, doctora, quiero que le quite el hilo de cirugía. No quiero más tocarle la panza a mi perro y sentir la panza y el hilo. Entonces yo le digo, y, bueno, señora, si vos querés quitarle, pero le tenemos que operar de nuevo a tu perro. No, ella quería que yo agarre ahí, le corte y le estire el hilo, ¿verdad? No, no existe eso. Tu perro se tiene que anestesiar, se tiene que incidir, se tiene que operar, yo te voy a hacer la receta, vos te vas a ir a comprarme el hilo, que esto, aquello. Entonces, a la larga, el propietario dijo, no, doctora, gracias, y a tocarle el más hilito. Entonces, creo que respondí. Si no respondí, activa nomás tu micrófono. Dice Tanaka Javier, Sí, entendí. doctora, ¿qué complicaciones podría traer la técnica a nivel de la línea alba en las glándulas mamarias? Tanaka, ese es el miedo de todo cirujano cuando sutura en la cesárea. No hay que tocar la mama, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la incisión, se hace la abulsión y la disección y se separan bien las glándulas mamarias, donde se visualiza la línea blanca y se hace la incisión sobre la línea blanca. Me ha pasado, y creo que le ha pasado a otro colega, cuando estamos haciendo la sutura, pinchas la mama. ¿Y qué pasa? La leche se colecta en el tejido subcutáneo, el tejido conectivo. Entonces tenemos que suturar esa mama que pinchamos. Complicaciones siempre va a haber, gente. O sea, el que trabaja va a tener complicaciones. El que hace algo va a tener complicaciones. El famoso, si no te pasa, no aprendes. Me ha pasado que pasa eso. Lo otro que suele pasar también es que las mamas están tan grandes y están así pegadas y hacen que la herida quirúrgica no respire y que tenga una humedad y acumule detritos. Entonces yo le enseño al propietario que separe las mamas y que día a día pase un antiséptico, un algodón. Además los bebés están ahí mamando, eso tiene que ser un área limpia, ¿verdad? Que haga la asepsia y la desinfección y que le ponga un cicatrizante a la herida. ¿Otra pregunta? Dice Santiago Benítez del Puerto, me encantó la información, principalmente en dejar claro que debemos dejar de humanizar a las perras con respecto a las cesáreas. Excelente. Dice Andrea Rolón, doctora, ¿en qué caso de anestesia fija, cuál es la combinación más adecuada y recomendable que menor depresión produce a los cachorros? Me olvidé de decir eso en mi charla, Andrea. Andrea, todas las drogas que nosotros vamos a inyectarle a la mamá van a deprimir el feto. La única droga que no pasa la barrera hematoencefálica son los clasificados como los relajantes neuromusculares, ¿sí? Acá tenemos el pancuronio y el atracurio, ¿sí? Hay gente que te dice, no, cesárea solamente con anestesia inhalatoria. Como yo le digo, eso va a quedar a criterio del examen clínico y la decisión del equipo quirúrgico, ¿sí? ¿He hecho cesárea con anestesia fija? Sí, he hecho cesárea con anestesia fija. He hecho cesárea con TIVA. Hemos hecho cesárea con epidurales. Uno va a elegir el protocolo que la perra me permita. Si los fetos no están deprimidos, puedo usar Propofol, ¿sí? Tenés que hacerle una buena analgesia, usa Propofol. Ojalá que tu cirujano sea recontra mega veloz, eso es lo mejor. Cuanto el cirujano es lo más rápido, todos somos felices, ¿verdad? Es lo que le va a dormir menos al bebé. O sea, la droga que vos le pones a la mamá, a la medida que le duerme a la mamá, le duerme al bebé. Puedo usar ketamina diazepam, puedo usar Soletil, puedo usar ketamina silaxina. ¿Qué va a pasar? Cuanto más deprimida esté la mamá, más deprimidos van a salir los fetos. Más deprimidos los fetos, más tiempo vas a estar oxigenando, haciendo la resucitación y tenés más probabilidad que los fetos mueran, porque el feto, una vez que sale de la mamá, ya no tiene el metabolismo de expresión de drogas de la madre. En mi experiencia, en la experiencia de los colegas con los que trabajamos, si no tenemos inhalatoria, hacemos epidurales.
Si no tenés aleatoria epidural, puedes hacer relajantes neuromusculares. Para hacer relajantes neuromusculares, sí o sí, tenemos que intubar al paciente y asistir, hacer una ventilación mecánica asistida. De hecho, que todo paciente anestesiado, sea cual sea el tipo de anestesia que elegimos, tiene que sí o sí recibir aporte de oxígeno, ¿sí? Ese es el criterio y lo ideal que todo paciente reciba. Así hagamos ketamina, diazepam, cilaxina, ketamina, ciprofloxacina, cada uno elige lo que tiene en su clínica. El paciente tiene que estar mínimamente entubado con un ambú y un oxígeno. Y si no tiene oxígeno, así con su boca llena. Bueno, última consulta, ya como para ir cerrando, doctora, dice Melissa Marecos, ¿podrías mencionar la bibliografía de tu tema? Marisa, bibliografía. Se llama Gabriela Pino, se llama la bibliografía. Así mismo. Justamente ayer estaba escuchando la charla de la doctora Sheila y dije yo, en mi charla no hay ni un libro. No, esto no es lo que yo les puse hoy, colegas, alumnos, congéneres, compadres, lo que ustedes quieran. No copié de ningún libro. No abrí ningún libro y miré. No niego, van a encontrar literatura, muchísima literatura es necesaria, ¿sí? Literatura van a encontrar libros de reproducción, en libros de anestesia, en libros de cirugía, pero particularmente el material que hoy les presenté yo a ustedes, simplemente lo hice de mi cabeza, de las fotos de mis casos que tenía en mi teléfono y de la experiencia clínica. Y hay muchísimas cosas que capaz me olvidé, pero no hay un libro, doctora, que usé para mi presentación. Pero si quieren leer, tienen los libros de Sorribas, que habla mucho de reproducción. Tienen los libros de Govelo, que también habla de reproducción. Tienen materiales para trabajos de investigación de Stornelli. Van a encontrar en los libros de anestesia de cirugía, los libros básicos, Boson, Borra, Slater, van a encontrar muchísimo material de trabajos de investigación de protocolos anestésicos y de analgesia intraquirúrgica en los journals en internet. O sea, material hay. Bueno, yo creo, doctora, excelente la charla. Ya por acá extensión ya me está echando. Entonces, sí. Están las indicaciones, por favor, no vayan saliendo aún. Están las indicaciones que la doctora Luz Jiménez va a estar hablando, que es de parte del Departamento de Extensión. Por mi parte, doctora Pino, muy agradecida, la charla excelente, bastante explicativa y más que nada, así como dijimos, experiencia, que es más la que vale y la que es mejor siempre cuando nos equivocamos aprendemos, así mismo. Entonces, de la experiencia sacamos mucho a veces, unas cosas valiosas. Agradecida, doctora Pino, y a la gente por participar. Entonces, doctora, un placer. Muchas gracias a todos. Sí, me pasé muchísimo de tiempo, y hay muchísimas cosas que no dije, pero uno se emociona a veces queriendo contar todo lo que vivió, lo que pasó, lo que sucedió, y se nos va la hora. Les agradezco muchísimo a las personas por su paciencia y su tiempo, por su atención. Mis disculpas al Departamento de Extensión, porque seguro que ya tienen que iniciar con otro webinar. Y les invitamos a que sigan el ciclo de charlas que organizamos con todos los docentes y los técnicos del hospital, que va a ser de utilidad para todos. Muchas gracias. Por favor, doctora Pino Rodríguez, no para nada. ¿Qué le voy a estar echando si está súper interesante? Pero sí tenemos otra charla. No me parecía, no, Luz. No, estábamos con muchas charlas estábamos, entonces los alumnos y los estudiantes están aprovechando a full, tienen muchísimo material ahora para poder aprovechar una ayuda pedagógica increíble. Así como estaba diciendo la doctora Rodríguez,
tu experiencia es por sobre todas las cosas, y el nombre de la charla lo dice todo, porque el nombre de la charla es Cesáreas en hembra canina, experiencias clínicas y manejo clínico quirúrgico. Entonces, el nombre de la charla lo dice todo. Desde ya, muchísimas gracias, doctora Pino, excelente disertación, aprendimos muchísimo porque me incluyo también yo. Entonces, doctora, desde ya, más que agradecida, y a todos los doctores que están presentes también, muchísimas gracias por el tiempo, por el apoyo, por sobre todas las cosas también. También a los chicos que aprovechen estos ciclos de charla que vamos a estar teniendo, es fundamental hoy en día también por el tema de la virtualidad, de las clases que estamos teniendo menos, entonces eso es una ayuda pedagógica bastante grande. Y también escuchar las experiencias profesionales de los colegas también es algo muy importante, porque no todos eso comparten. Entonces, doctora, agradecidísima contigo, de parte también de los chicos. Entonces, vamos cerrando este ciclo, hoy el día de hoy de la charla, mañana tenemos otro a las 9 de la mañana también. Se van a estar cerrando el de mañana, se va a cerrar prácticamente las inscripciones tipo después al mediodía, aprovechen. El tema del formulario, nuevamente quiero insistir que revisen el tema de sus formularios, quiero que vean en el spam si se le va, no se le va, porque normalmente hay esas complicaciones propias, ¿verdad? Entonces, chicos, el formulario le estaría llegando más o menos, tipo dentro de una hora y media, más o menos le estaría llegando. El tiempo que me da de abrir la otra charla que tengo a las 6, entonces ya le estaría llegando. Desde ya, muchísimas gracias, doctora, una vez más, doctora Rodríguez y las demás doctoras también. Desde ya que tengan un buen resto de jornada para todos y muchísimas gracias. Bueno, chao Luz, nos vemos en la próxima charla, vamos a buscar otros temas para seguir. Chao, chao. Perfecto, doctora, súper, doctora, más experiencias, doctoras.